Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos acá con unos compañeros, un grupo de panelistas expertos. Y pues el propósito de esta sesión, vamos a tocar unos temas, abordar unos temas bastante importantes que creo que son actuales. Bueno, arranco por presentarme. Mi nombre es Heiner Doria Tres Palacios. Yo soy ingeniero mecánico, profesional senior de planeación de mantenimiento en Banti. Y nada, en este tema vamos a tocar aspectos respecto a la globalización. Somos conscientes que vivimos en un mundo que pues está supremamente conectado. Es muy fácil tener contacto con personas de aquí, de la India, de la China, de muchos países y pues estamos en un entorno en donde los productos que se producen en cualquier país nos pueden llegar a nosotros. Y pues queremos ver, estamos con un grupo de panelistas que son realmente expertos. Voy a arrancar presentándolos a cada uno de ellos. Luego ellos tendrán un minuto para presentarse. Además, pues la dinámica de este evento pues va a ser de que se van a hacer algunas preguntas, cada uno va a tener un tiempo específico de un minuto para responder y luego de ese minuto pues va a tener otro minuto para realizar una réplica a la respuesta por si no está de acuerdo con la opinión de alguien. Entonces, dentro de esas personas está Omar Julián Valdés. Él es administrador de empresas, él es experto en el sector agropecuario, se desempeña como secretario de Agricultura del departamento del Tolima y ahí mismo también desempeña funciones como asesor de proyectos. También está María Angélica de Luque, administradora de comercio internacional. Ella pues se ha desempeñado como funcionaria pública. Actualmente es secretaria de Turismo, Cultura y Deporte en el municipio de Uribia, Guajira. También está Ada Esmeralda Posada. Ella es contadora pública, especialista en ciencias tributarias. Se desempeña como gerente financiera de una empresa del sector floricultor en Facatativá. Y también se encuentra Manuel José Cuellar. Él es arquitecto, administrador de empresas. Él se desempeña como trabajador independiente. También es empresario, es dueño de una empresa de construcción y gerencia de estaciones de servicio de combustibles en un entorno familiar. Entonces, nada, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar este espacio. Entonces, pues arranquemos, Julián. Preséntate, por favor. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Omar Julián Valdés. Pues digamos que me he desempeñado como experto en temas agropecuarios. El fuerte mío es el sector cafetero, un sector que pues impacta fuertemente el Producto Interno Bruto nacional. El departamento del Tolima, que es donde provengo, pues no más hagamos cuenta, la cosecha cafetera de nuestro departamento está por encima del 1.6 billones anuales, es lo que cuesta el café de solo el departamento del Tolima. Y si hacemos este análisis general, pues vamos a entender que la globalización, es decir, al pequeño productor, está ligado a todos los fenómenos externos que suceden en la bolsa de valores, en otros países con la producción, y todo el sector agropecuario está vinculado, pues digamos, a este tema de la globalización. Muchas gracias. Bienvenido. También damos paso para que se presente Manuel José Cuellar. Hola, buenas tardes. Como ya lo dijo Jainer, mi nombre es Manuel Cuellar, soy arquitecto de profesión, administrador. Me llevo ya varios años en el sector empresarial y en adelante expresaré mis ideas en por qué estoy a favor y en pro de la globalización y las instituciones que creo que son fundamentales para el progreso económico y social, no solo de Colombia, y como lo expresaré en mi sector particular, que es el del combustible tan se podría decir, complicado en esta época en Colombia, y cómo esto también, esa globalización, va en pro también pues de la economía mundial, que ya más adelante explicaré pues mis ideas. Muchas gracias, Manuel. Seguimos con Ada Esmeralda Posada. Hola, Ada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues como ya lo dijo Jainer, trabajo para el sector floricultor, al igual que mis compañeros, un sector bastante afectado por la globalización. Hemos visto cómo el sector floricultor también ha sido partícipe de la economía colombiana y cómo ha logrado, de cierta manera, incrementar el Producto Interno Bruto en los últimos años. Pues más adelante también
mencionaré mis puntos de vista en contra de la globalización. Gracias. Muchas gracias, Ada. Y también está María Angélica de Luque. María Angélica, ¿cómo estás? Eres de un departamento bastante sonado por este tiempo, ¿no? De La Guajira. Gracias por aceptar la invitación. Así es. Bueno, Jainer, muchas gracias por la invitación a los demás compañeros que hoy hacemos parte de este panel. De verdad que me honra participar como profesional en administración del comercio internacional. Vengo con todo el conocimiento y los argumentos precisos para poder mostrarles a ustedes cuáles son esos beneficios reales que deja la globalización y cómo esos beneficios trascienden, ¿verdad? A buscar solución a todas esas necesidades que tienen los países en vía de desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos entrando en materia. Vamos a hablar respecto al impacto económico que ha tenido la globalización. Y quisiera saber, bueno, ya saben que pues deben levantar cada uno la mano. Yo voy dando la palabra en el orden. ¿Cómo ha afectado la globalización a las economías desarrolladas y en vía de desarrollo? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Si ha habido alguna afectación respecto a la globalización? Bueno, primero entonces Omar y luego Manuel. Omar, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva del tema? ¿Estás en mute, Omar? La globalización ha permitido que todos los países pues, puedan ejercer, digamos que en un terreno de igualdad o de las mismas prácticas económicas puedan pues, generar esas prácticas comerciales de venta y compra de materias primas. Pero los países en vía de desarrollo se han visto fuertemente golpeados cuando no tienen las mismas condiciones ni de tecnología, no tienen las mismas condiciones de educación, de cultura, y por ejemplo en el sector agropecuario. Colombia medirse contra un país pues, más desarrollado como Brasil en el tema de cafés arábigos ha hecho que mientras los brasileros producen por debajo de $1 café, los colombianos están produciendo $1.80, están perdiendo alrededor de unos 20 o 30 centavos de dólar por cada ejercicio de producción de libra. Entonces la globalización pues para los países que están en vías de desarrollo pues genera una desbalanza negativa en la parte comercial porque no están en las mismas condiciones de infraestructura ni de maquinaria para que puedan competir contra estos países ya desarrollados. Vale, muchísimas gracias. Ahora sigue Manuel José, cuéntanos tu punto de vista. Bueno, yo, como mencionaba anteriormente, yo estoy a favor de la globalización, ya que pienso que promueve esta interconexión entre países, lo que facilita pues la transferencia tanto de tecnología como de conocimientos y recursos de manera más eficiente. Aquí podemos, por ejemplo, tomar un ejemplo como es la fabricación de productos electrónicos que lo conoce todo el mundo, en donde la integración de diferentes etapas del proceso en distintos países ha permitido tanto la reducción de costos como la mejora de la eficiencia. Y permíteme exponerte un tema que acabó de pasar hace escasos 3 años, como es el tema de la pandemia, en donde la crisis económica de que conllevó la pandemia nos desencadenó, pues, como lo contaba antes, el COVID-19 y manifestó la importancia de la globalización en cuanto a la cooperación internacional y el papel que estas instituciones, como el Fondo Monetario, como la Organización Mundial de la Salud, eh, brindaron a diferentes países, generando recursos, vacunas entre países, lo que pues fue fundamental para contener la propagación del virus y mitigar pues también su impacto económico negativo, ¿no? Entonces podemos ver que eso es una pequeña parte de lo que la globalización nos aporta pues al mundo en general. Listo, muchas gracias. Ada, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu perspectiva? Claro, mira, pues teniendo en cuenta lo que nos comentaba nuestro compañero Manuel, yo también tengo un ejemplo muy claro y es lo que ha pasado con la producción de acero.
conocíamos como Estados Unidos, era uno de los mayores productores de acero y fue de cierta manera desbancado por China porque pues obviamente sus costos son mucho más bajos. Entonces nos preguntamos por qué y muchas de estas razones es por la regularización como tal, tanto de temas ambientales como temas laborales, ¿sí? Estados Unidos tiene de cierta manera más regulaciones y por ende su producto se ha vuelto más caro. ¿Qué hace que, digamos, estas empresas de acero tengan que de cierta manera cerrar y todas estas personas están quedando sin trabajo? Entonces son temas que la globalización, aunque trae sí ciertos efectos positivos, también ha afectado a muchas familias que se dedicaban a este tipo de trabajos. Más aún, por ejemplo, digamos que a estos trabajos que son poco, de poco conocimiento como tal, ¿sí? Entonces esto se ha visto muy afectado. Vale, muchas gracias a María Angélica. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ves el tema? Bueno, desde el punto, el tema de la globalización tiene con ella muchas aristas, desde el tema político, desde lo económico, incluso desde lo social. Cabe destacar que claramente todos los países no son iguales. Hay unos que tienen un mayor aprovechamiento de esas capacidades y esas ventajas comparativas en sus, en sus, en sus, en, a ver, en los capitales que cada uno contiene. Mas, sin embargo, la globalización nos permite a nosotros, ¿verdad? Poder eh, tratar de disminuir esas brechas que encontramos entre países, esas brechas de desigualdades, lo que permite dentro de esa misma globalización, que es respetar las libertades económicas de los ciudadanos y dejar que el libre comercio fluya, es también buscar ese bienestar dentro de las mismas, dentro de los mismos países. Ahora, cabe destacar que cada país debe de implementar una normatividad y arriesgar y apostar para disminuir esas brechas. Eso requiere de unos ejercicios sociales, de inversión social, de inversión en educación, inversión en muchos aspectos que lo colocan que les coloquen en la palestra de ese sistema, ¿verdad? Que hoy se desarrolla en el mundo y que le abren un abanico de posibilidades a ese sistema económico para que hoy las empresas nacionales puedan salir a competir. Y eso les obliga, ¿verdad?, a poder auto exigirse para ser competitivo ante este mundo que cada día más apuesta a una integración económica. Entonces, sí, habrán condiciones que se generen desventaja, pero aquí hay que también mirar el lado positivo que dejan estas acciones. Vale, Angélica, muchas gracias. Bueno, les recuerdo, el tiempo para responder es 1 minuto, entonces por favor tratemos de ajustar las respuestas a este tiempo. Es el acuerdo que tenemos para realizar el debate. Encuentro interesantes puntos de vista tanto a favor o en contra, pero bueno, o sea, haciendo un balance respecto de lo que cada uno de ustedes considere, respecto de sus criterios económicos, de que pues son generados a partir de su conocimiento, pueden hacer un balance y decirme si la globalización ha reducido o aumentado la desigualdad económica entre y dentro de los países. ¿Qué opinan ustedes? Arranca Omar. Bueno, la pregunta es, ¿se enfatiza entre los países? Lógicamente, entre los países, cada vez que hay una flexibilización, como ya lo dijo mi compañera Ada, se presenta también una flexibilización con respecto a las normas laborales. Eso hace que los países o las fábricas o donde los empresarios tengan ubicados sus puntos de producción los puedan mover a otros lados
donde esas normas laborales sean más flexibles. Eso ha generado que muchos países que han flexibilizado sus normas laborales estén captando gran cantidad de inversión y gran cantidad de recursos por parte de inversionistas de otros países interesados en producir a más bajos costos. ¿Qué está generando eso? Una desigualdad increíble que se ha aumentado. Cuando ya miramos cómo se están distribuyendo los recursos a nivel mundial, estamos encontrando que pocos países son los que están acaparando y acaparan a través de la flexibilización y generando mayor desigualdad entre un país y otro que quiere proteger a sus empleados y a su fuerza laboral. También hemos visto que al interior de estos mismos países, pues en vez de que la riqueza sea equitativa o estos recursos se vayan a repartir entre todos sus habitantes, encontramos que esas brechas de desigualdad entre los productores, entre la clase obrera, debido a esa producción más abaratada, hace que también se vea una desigualdad entre sus fronteras. Entonces, la globalización por la baja regularización a través del mercado laboral ha generado, digamos que un mayor impacto en la desigualdad. Bueno, María Angélica, tú que estás desde otra perspectiva, ¿qué opinas al respecto? Bueno, como lo mencionaba en mi anterior intervención, la globalización sí, claro que afecta, pero desde un buen sentido, el poder desarrollar puestos de trabajo a través de la circulación, ¿no? De capital de trabajo entre las naciones. ¿Eso a qué le apuesta? Por ejemplo, yo traigo aquí a colación un ejemplo y va muy de la mano del desarrollo y el aprovechamiento de la tecnología. Hoy por hoy encontramos que hay call centers con personas trabajando aquí en Colombia, ¿cierto? Pero brindando un servicio en otro país, por ejemplo, brindando el servicio en Estados Unidos, pero el call center está acá. Eso es lo que permite la globalización. Pero obvio, tenemos que estar preparados, porque en la medida en que nosotros nos especialicemos, en la medida en que contemos con un recurso humano, pues las posibilidades para poder escalar en mejores salarios, en mejores condiciones laborales, asimismo va a ser ese aprovechamiento de este libre tránsito, ¿cierto?, de las empresas entre las naciones. Ahora, eh, las empresas cada vez más, sobre todo las transnacionales, se están cuidando de de todas esas críticas que habían en que se aprovechaban del capital humano y que muchas de esas producciones a escala, ¿cierto? Eran bajo condiciones inhumanas, ¿cierto? Casi que en esclavitud. Hoy por hoy ya eso ha cambiado. Hoy por hoy ya hay unos criterios, unas directrices y en cierta forma una regulación propia de incluso los mismos consumidores. Ya para nadie es un secreto, con toda la revolución tecnológica, en rechazar a estas empresas transnacionales que se aprovechan de las necesidades, ¿cierto? De las personas para poder ser, entre paréntesis, productivos a costa pues de la esclavitud de las personas. Eso cada vez más se va, esas brechas se van ajustando cada vez más que hay integración dentro de las mismas economías. Vale, Angélica, muchas gracias. Creo que tocar un tema muy importante, ¿no? Me gustaría saber qué piensan ustedes respecto a los intereses de los trabajadores en una economía globalizada. ¿Estos pues están cubiertos? ¿No lo están? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque pues han mencionado pues temas claves respecto a lo que pasa en temas de esclavitud y son temas bastante sensibles. Entonces, no sé, Manuel José, ¿qué opinas tú respecto a los trabajadores? ¿Cómo se ven los intereses de ellos? Luego Ada nos da su réplica. Yo quería complementar un poco lo que nos hablaba María Angélica y veo que los compañeros que están en contra de la globalización tienen una visión un poco limitada y sesgada en cuanto a su definición como tal.
básicamente se centran únicamente en sus aspectos negativos, como la pérdida pues, de empleos locales o el impacto ambiental, que puede ser cierto, pero pues los lleva también a ignorar algunos beneficios económicos y sociales que son mucho más amplios que la globalización pues, puede ofrecer, como el acceso a mercados internacionales y la transferencia e intercambio de tecnologías y recursos. Además, pienso que no tienen como una comprensión completa de cómo funciona la economía global y cómo se relacionan entre sí los diferentes actores económicos. Te pongo un ejemplo. En ocasiones veo que no pueden lograr comprender que la competencia internacional puede impulsar la innovación y reducir los precios para los consumidores, o que la inversión extranjera puede generar empleo y desarrollo en países en crecimiento. Veo que eso no lo toman en cuenta y se van mucho más al lado negativo que hay que estudiar y que hay que profundizar, pero veo mucho más en la balanza algo positivo con respecto a la globalización. Ah, ¿qué opinas tú? ¿Lo tienes claro o no? ¿Tienes el panorama contexto? Claro, claro. Pues realmente lo que dice Manuel, sinceramente, pues está también sesgado, pienso, porque es cierto que la mayoría de las naciones latinoamericanas hoy ofrecen economías abiertas al mercado mundial, pero las condiciones internas que estos países aún se ven seriamente afectadas por altas tasas de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, y pues obviamente con estas desigualdades es muy difícil competir, ¿sí? Es muy fácil para las potencias mundiales, digamos que estar como en la vanguardia de lo que viene con la globalización. Pero para países como Colombia, para países como Camboya, para países africanos, pues digamos que es mucho, mucho más difícil. Y te pongo un ejemplo. Mm, la pesca para países como Senegal, pues es una de las actividades productoras y la mayor actividad productiva de ingresos. Y en su momento también era la única forma de ellos obtener su alimento. ¿M? Pues con estos tratados y acuerdos con la Unión Europea, estas poblaciones se ven bastante afectadas. Ellas no tienen cómo competir porque es muy diferente cómo compite la Unión Europea en la pesca a cómo estas personas con su pesca manual pueden llegar a competir contra los grandes barcos que maneja la Unión Europea. Y cuando se ven estas desigualdades, pues es ahí donde debemos entrar y mirar si esto solamente es algo comercial, es algo económico, es algo lucrativo, o si también tenemos que pensar como tal en las fronteras, pero también a nivel humano. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando, el tiempo se nos agota, lamentablemente. Creo que el tema está supremamente interesante. Los que están a favor, los que están en contra, creo que han expuesto sus argumentos. Y quisiera hacerles una última pregunta, y es respecto al rol de las instituciones internacionales y su papel, su eficacia, su legitimidad. Y no sé hasta qué punto han sido eficaces las instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en promover el desarrollo y la estabilidad económica global. ¿Cómo ven ustedes las funciones de estos entes? Bueno, qué pena, Jainer, tomo ahí la palabra. Creo que el Fondo Monetario Internacional se ha quedado con fórmulas de los años 90, muy desactualizado en su función, se ha convertido en una entidad burocrática a nivel mundial y que defiende pues realmente pues digamos que las pretensiones de unos pocos. Ya lo explicó Ada, un país como Senegal, el cual su pesca es artesanal, no tiene nada que competir contra una pesca de arrastre o industrializada que ejerce países como Holanda o como Noruega o Países Bajos, que pues viven de la extracción de recursos naturales de otros países y que no aportan nada a las economías de estos países donde ellos hacen esa extracción de materias primas. Digamos que el Fondo Monetario Internacional ha permitido y ha sido lapso en sus políticas de intervención, aplica recetas, por así decirlo, que están en un contexto generalizado, no va a lo particular a la situación de cada país. Una entidad completamente burocratizada y que pues lo único que hace es
presionar para que los países simplemente hagan, en caso de algún solicitar intervención, es que hagan la fórmula mágica de bajar el gasto o inversión pública, aumentar los impuestos, reducción de la burocracia o del aparato administrativo de cada país, y la ubicación de mayor cantidad de commodities en los mercados de valores, que a la final vienen siendo a través de empresas de producción internacional. Entonces no genera nada la productividad de ese país. Creo que el Fondo Monetario se ha quedado corto y sigue siendo una entidad burocratizada y con un bajo nivel de adaptabilidad a estos retos del siglo XXI. Manuel José, ¿se ha quedado corto? Pues yo creo que, como lo dije anteriormente, tiene una visión muy sesgada, al igual que la otra compañera, porque veo que no reconoce ciertos aspectos importantes que el Fondo Monetario Internacional proporciona, por ejemplo, la asistencia financiera y asesoramiento a países en crisis económicas. Contribuye a estabilizar sus economías y evitar el colapso financiero, que esto es fundamental. Por ejemplo, les puedo mencionar algo. Durante la crisis financiera que todos conocemos del 2008, el Fondo Monetario Internacional desempeñó un papel crucial al ofrecer préstamos y asistencia técnica a países afectados, como en el caso de Grecia y Portugal, ayudándoles en gran medida a superar la recesión. Pienso que si fuera una institución burocrática, no ayudaría a evitar este colapso financiero. Vale, muchas gracias. Bueno, ya creo que se nos agota el tiempo y es momento de cerrar. Y me gustaría, pues, en unas cortas palabras, tanto que Ada como que María Angélica nos expliquen el por qué sí o el por qué no los países deberían abrirse o cerrarse a este evento de globalización o de apertura económica. ¿Cómo lo ven ustedes? Cortico, por favor. Bueno, ¿por qué abrirse a la apertura económica y dejar fluir el comercio internacional? ¿Por qué? Porque hay muchas ventajas, no solamente desde lo económico, sino también desde lo social, sobre todo estos países que requieren de la asistencia internacional, ¿verdad? Ya el compañero Manuel lo nombró. No solamente es la intervención desde lo monetario, sino también de lo asistencial a través de las operaciones internacionales. Y eso solo es posible si un país está abierto a las condiciones que, que genera la globalización y que genera ese libre tránsito y ese libre comercio. Eso nos ayuda también a nosotros, a estos países que de pronto no tenemos el músculo financiero, para que a través de cooperaciones internacionales entre las naciones podamos coayudarnos a la búsqueda de mejorar las condiciones sociales, económicas de, por ejemplo, regiones en las que yo me encuentro, la Guajira, ¿cierto? Y aquí vemos que está cooperación internacional, y eso ha sido posible también pues por muchos tratados que se ha abierto Colombia. La garantía de los derechos humanos también se vuelve trascendental cuando somos abiertos hacia el mundo, porque es que ya nos están mirando. Entonces es mucho más fácil buscar garantizar esos derechos que estando cerrados en una autarquía en donde solo se impone lo que manda y dice el gobierno. Aquí no, aquí es diferente, y donde se respetan las libertades. Ada, Bueno, pues claramente veo que es necesario también instaurar políticas proteccionistas. ¿Por qué? Porque primero siento, y se ha visto también, que es importante que los países como tal se fortalezcan en diferentes actividades, por ejemplo, la formación, la educación, la infraestructura, influye mucho también en el impacto actual de la ola de la globalización. Países en desarrollo como somos nosotros debemos primero fortalecernos para poder competir con las grandes potencias, y si no así la desigualdad y la brecha entre más ricos y más pobres se va a hacer cada vez más grande. bueno, ya ustedes han sido testigos de todos estos argumentos a favor, en contra. Saquen ustedes sus conclusiones.
¿Qué opinan ustedes como de pronto habitantes del país que están